Quiero manifestar dos ideas. La primera, no os engañéis. No les preocupa el racismo, ni el mal gusto, ni el humor negro. Les preocupa Podemos. Y han encontrado un ariete perfecto para atacar a Podemos. La segunda, no me pidéis que acepte que se puede hacer risa con el dolor de los demás, porque no. Porque en esto también hay límites, claro que los hay. Lo sabéis, lo sabemos todos, y eso es precisamente lo que nos hace diferentes. Porque nosotros no somos lo mismo. Así que, bienvenidos al dilema. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. That we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sang. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidenta de la Junta de Andalucía con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución. La gente nos pide cercanía, nos pide sensibilidad, nos pide honestidad, nos pide rigor y nos pide mucha transparencia. Y así voy a gobernar. Presión de la voluntad popular, de la democracia, de la necesidad de hacer mayorías, y ahora corresponde una etapa en la que vamos a tener que aprender la gestión, y seguro que las fuerzas políticas lo van a hacer razonablemente. Habrá que tener algo de tiempo, dar tiempo para este nuevo forma que va a estar presente en muchos gobiernos e instituciones, pues dé todos sus frutos. Siendo el Partido Popular el partido mayoritariamente apoyado por los ciudadanos en las urnas, el Partido Socialista ha buscado todo tipo de fórmulas para intentar impedir que el Partido Popular gobierne en la mayoría de los sitios donde tenía mayoría minoritaria. Hemos hablado con todos los que estaban dispuestos a hablar con nosotros. No hemos podido hablar con el Partido Socialista. Obtenido la mayoría absoluta el candidato don Wenceslao López Martínez. Como pueden suponer, es un día hoy no solo muy especial, sino también hasta hace un momento inesperado. Proclama la regidora senyora Ada Colau com a alcaldesa electa de Barcelona. Queda proclamada alcaldesa de Madrid, al haber obtenido la mayoría absoluta de los votos de los concejales, doña Manuela Carmena Castrillo. Prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcaldessa de Barcelona, per imperatiu legal, amb lleialtat al rei, i respectar i fer respectar la Constitució, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya y la Carta Municipal de Barcelona. Yo creo que estos ágoras, estos consistorios, tienen demasiados discursos y muy pocas palabras, muy pocas conversaciones. Aquí nos sobran los discursos. Yo no quiero ver maquinitas jugando ni teléfonos mirando mientras unos y otras hablan. A la antigua alcaldesa saliente, a la señora Ana Botella, que nos atendió a mí muy personalmente y a personas de mi candidatura dándonos información para preparar el programa. Su actitud me pareció estimable y le doy las gracias, y además le dije entonces y le digo ahora, sé que ha habido cosas que ella ha hecho en el ayuntamiento que están muy bien y que nosotros vamos a disfrutar, así que especialmente gracias. La primera medida que vamos a llevar adelante es la reducción de los salarios de los concejales, empezando por este alcalde. Aquí caben todas aquellas propuestas que otros partidos crean que son buenas para Cádiz, y lo que no caben es el sectarismo y el rencor. Bastaría simplemente comparar el avance que una infraestructura tan fundamental como el metro ha experimentado
durante los años del Partido Popular, con el frenazo que sufrió durante los años 80 con aquellos gobiernos de coalición de socialistas y comunistas que ya hubo. Hasta el punto de que se puede decir que 2/3 de los ciudadanos madrileños están por opciones moderadas, mientras solo 1/3 está por el cambio radical. Bueno, creo que es un día muy especial, es un día histórico, un día en el que podemos sentirnos orgullosos de ser madrileños y madrileños, porque vamos a tener una nueva alcaldesa que nos va a hacer recuperar la dignidad. ¿No descarta cesarle, por tanto? No, no lo descarto. Llama la atención que Carmena, que tiene el perfil que tiene, que es juez, tenga en su lista gente como Guillermo Zapata, y hablo en concreto de los comentarios que ha hecho, pero también como Pablo Soto, porque se está centrando mucho en el tema de Zapata, pero Pablo Soto también tiene comentarios, insisto que no son bromas, o al menos a mí no me lo parecen, sobre matar o hacer daño a un político, e incluso habla de la lucha armada en un blog que ha borrado. Si con Zapata se está tomando o se está pensando tomar esa decisión, ¿qué va a pasar con Pablo Soto? Bueno, yo creo que son dos cosas diferentes. El tema de Zapata, yo te he insistido mucho, que tiene que ver con una defensa que él hizo en un momento determinado de un humor negro, aunque fuera cruel. Insisto, a mí eso me preocupa. El humor negro cruel me preocupa y quiero que lo hablemos y quiero que lo reflexionemos. El caso de Pablo es distinto. Él hizo unos tuits en un momento, hace tiempo. Él está absolutamente arrepentido de haber dicho aquellas cosas que dijo. Ha pedido perdón, va a insistir en pedir perdón. Saludos, muy buenos días, bienvenidos a La Cafetera, este espacio en el que nos reunimos cada día con los periódicos junto a unas tazas de café para tratar de explicar de forma sosegada lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, huyendo del ruido que generan con tanta frecuencia los medios de comunicación convencionales. Por lo tanto, hoy es un día interesante para juntarse en este programa. Saludamos en todo caso, antes de nada, antes de hacerlo, antes de hablar, antes de profundizar, de poner en orden el enorme tsunami informativo que se nos ha venido encima a lo largo de este fin de semana, saludemos primero, como cada día, a quienes se incorporan en diferido a la retaguardia del programa, a los expatriados, a los trabajadores, a los que de forma clandestina en sus puestos de trabajo se conectan a esta emisión, a quienes sienten que este programa es un hilo de Ariadna que les conecta con sus raíces, con su país, con su familia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por ser nuestra mirada en la retaguardia, por ser nuestros ojos allí donde no llegan los nuestros. Muchas gracias por manteneros conectados, por esos mensajes que enviáis, por la de veces que retuiteáis la dirección, la URL de este programa para que otros se incorporen y se sumen. Gracias de corazón. Saludamos, como no, también a quienes se incorporan al mismo en este momento, a través de las redes sociales, a quienes componen nuestro focus group, nuestro CIS particular con el que tomamos la temperatura, ponemos el termómetro a la ciudadanía para saber, conocer su grado de descontento. Está a punto de explotar el termómetro. Eso nos pasa por elegir un termómetro de mercurio. Si lo hubiéramos puesto digital, simplemente se bloquearía. Pero hay una olla a presión que se nota. Emma Casanova, Santi Cerrato, Javier Crae, Ancho X, Enrique Quesada, Cora, Virginia Rodríguez, Juan Cruz, Sander, Amordazado, Celsius Pictor, Hardy Useful, Sonia, Celemín, Tito, Ángels Pérez, Santi Cerrato, Polito, gracias, Sonia, Estrella, tantos y tantos, y los amigos de Dime Radio que se incorporan en directo también a través de la FM, como otras emisoras que lo redifunden también a través de la frecuencia modulada, ya sabéis, en cada... Y luego un montón de gente que se incorpora al chat de Spreaker. Sabéis que me es más cómodo leer en Twitter vuestros comentarios. Hoy hemos elegido un hashtag. El hashtag que hemos elegido es La Cafetera Guillermo Zapata, porque hablaremos con él. Es hoy el protagonista en las portadas, a su pesar y a pesar de muchos otros. Ocupa las portadas de los periódicos. Hablaremos con él. Podremos escucharle, porque como digo, antes de analizar, antes de dar vuestra opinión y la mía, que todos la tenemos, escuchemos primero los datos y después extraigamos las conclusiones.
Hagámoslo porque tantas veces estamos reprochando, tantas veces. No caigamos en el error que tantas veces denunciamos. Sepamos primero cuál es la información que tenemos encima de la mesa. Escuchemos los datos y después tomaremos decisiones y sacaremos conclusiones. Inxai Punto, Leire, Garoe Fernández, Cheflo, tantos amigos que se incorporan a través del chat de Spreaker en un programa cada vez más multitudinario, cada vez más seguido por la gente. Así que os lo agradezco de corazón, de verdad. La cafetera Guillermo Zapata, utilizad ese hashtag que ya es trending topic en este momento, no llevamos ni unos minutos de emisión, ya es trending topic, así que utilizadlo para que podamos seguir las conversaciones. Señoras y señores, están escuchando La Cafetera. Si lo están haciendo, son la Resistencia. No están solos. El hombre es un ser que pregunta. Desde que nacemos, comenzamos a preguntar. Y no solamente cada uno de nosotros, sino también todos los hombres y todos los pueblos, todas las sociedades. Cada hombre oculta un desconocido. Quise penetrar en mí mismo y desenterrar a ese desconocido, hablar con él. Sí, Guillermo Zapata. Hola, buenos días. Radiocable.com. Guillermo Zapata, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, me gustaría en primer lugar que aclarase el contexto de los tweets, habida cuenta de que eso es lo primero sobre lo que se ha puesto el foco. Bueno, yo escribo esos tweets en un momento en el que hay un debate en torno a las cosas que se dicen o no en la red, que se pueden decir o no, a raíz de una polémica vinculada al director de cine Nacho Vigalondo, al que en ese momento se está acusando de negacionista del Holocausto por un tuit que puso haciendo una broma. Es una sucesión de tuits en el que yo cito chistes que en su momento circularon digamos, evidentemente fuera de las redes, y que en ese lugar tenían aceptación o por lo menos no eran problemáticos porque se daban en un contexto de confianza, y que cuando aparecen en las redes de pronto aparecen como opiniones políticas, por decirlo de alguna manera. O sea, se convierten no en chistes, ni siquiera en chistes crueles, sino en opiniones políticas. Pero no todos son de aquella época, ¿no? Porque hay del 31 de enero, son estos a los que te refieres, pero, por ejemplo, los de Marta del Castillo son de junio del año siguiente. En el contexto de Marta del Castillo, yo, cuando se producían los debates del Estado de la Nación, yo y otra gente realizábamos ejercicios de ficción en Twitter. De hecho, el hashtag es debateficción. Y en ese momento yo creía que el caso, había también un cierto debate sobre la utilización partidista de las personas que bueno, pues en este caso del caso de Marta del Castillo, y de alguna manera el tuit lo que quería reflejar precisamente era esa utilización partidista. En ambos casos, en realidad yo creo que el contexto es lo menos relevante, ¿no? Alguien me decía ayer, es que en Twitter no hay contexto, porque en cualquier momento el contexto se recontextualiza, ¿no? Para mí lo más importante es que esos tweets han hecho sufrir a personas que no lo merecen. Ha hecho recordar el dolor de cuestiones vinculadas a la violencia terrorista o a casos de violencia como el de Marta del Castillo, ¿no? Y para mí la prioridad es que esa gente sepa que les pido perdón, que no quería hacerles daño, y que por supuesto entiendo perfectamente que sea un perdón que ellos no quieran darme, pero que en ningún caso había una intencionalidad de hacerles daño, de hacerles sufrir, y en ese sentido creo que para mí la prioridad ahora mismo es esa. Decías ayer, lo que uno dice tiene consecuencias, debe hacerse cargo de esas consecuencias. ¿Va a dimitir del cargo?
Yo quiero hablar con Manuela. Manuela y yo hemos quedado esta mañana para ver cuál es la mejor manera de abordar la situación. Si en el contexto de esa conversación se ve que la dimisión es lo más adecuado, es lo que va a hacer que esas personas dejen de sufrir, o va a ser la manera de que la tormenta mediática que se ha desatado cese, yo evidentemente asumiré mis responsabilidades porque estoy en un proyecto colectivo, no es un proyecto individual mío, de Manuela o de otra persona, sino que es un proyecto que además le pertenece a la ciudadanía de Madrid, y en ese sentido yo tengo pendiente esa conversación. Pero insisto en que para mí la dimensión humana ahora mismo es la más importante. La repercusión de aquellas palabras ha sido enorme, lo lleva incluso la prensa internacional. Uh-huh. Sí, yo reconozco que no tengo capacidad para medir la escala que ha tomado la situación, porque como digo, me estoy centrando en esta dimensión más humana de las personas a las que haya podido hacer daño, y no intentar entrar en análisis, digamos, de cómo están funcionando los medios o cómo están funcionando los partidos políticos, porque creo que en todo caso eso le puede corresponder a otra gente hacer esos análisis. Cuando ha sucedido con otras personas que no eran yo creo que he tenido la distancia suficiente para analizarlo, pero yo ahora mismo no tengo esa distancia, y por eso para mí la prioridad es esta cuestión del factor humano. ¿Se puso en contacto con la familia de Marta del Castillo? Lo he hecho esta mañana hace apenas 15 minutos. Ayer estuve buscando el teléfono todo el rato, no quería mandarles un mensaje. Llegué al teléfono de otro familiar cercano de Marta del Castillo, quería hablar con su padre, y esta mañana he podido conseguir el teléfono y he hablado con él. ¿Y qué le ha dicho? Que le pedía perdón por haber hecho haber escrito ese tuit, que en ningún caso quería dañar a su hija, que si quería le podía explicar el contexto, pero que el contexto no le parecía, creía que no era lo más relevante, porque lo importante era pedirle perdón. En cualquier caso hemos tenido la ocasión de charlar, le he explicado, y él con una dignidad enorme me ha planteado tres cuestiones. La primera era que no quería hacer leña del árbol caído, que aceptaba mis disculpas o mi petición de perdón, pero que en cualquier caso no quería que su hija apareciera, digamos, en un contexto de debate público a través del humor o de otras cuestiones, que el que había entrado, digamos, en discusión política era él y no su hija. Y a mí me parece que lleva toda la razón, y que la verdad ha sido un ejemplo de dignidad y de sentido común. Echando la vista atrás, se arrepiente de haber publicado esos tweets. Me arrepiento de no haberles dado el contexto suficiente para entender que no eran que no representaban mis opiniones. Yo no soy una persona no ya que esté a favor de la violencia, sino no soy una persona violenta, no soy antisemita en absoluto, no soy racista, mucho menos proetarra. Mi vida ha estado dedicada a trabajar codo con codo con quienes peor lo están pasando, y en ese sentido pues creo que tendría que haber tenido muchísimo más cuidado a la hora de contextualizar unos mensajes en un lugar donde es tan fácil reconvertirlos en otra cosa, o simplemente hacerlos circular fuera de una comunidad de confianza, ¿no? Ayer ponía el ejemplo de si yo estoy hablando con alguien y estoy haciendo un chiste en el que se menciona a otra persona, y por casualidad esa persona pasa a mi lado, yo lo que tengo que hacer es pedirle perdón inmediatamente, y eso en las redes es muy fácil. Las personas en las redes siempre están a tu lado.
Y sobre las responsabilidades políticas, tiene una conversación pendiente con Manuela Carmena, pero ¿qué haría si fuese la alcaldesa? ¿Qué haría usted? No lo sé, creo que también tendría por mi manera de ser, creo que lo que haría sería tener una conversación, no solo con la persona que hubiera hecho esos tweets, sino con la gente de confianza, con el proyecto colectivo que hemos ido construyendo y valoraría humana y políticamente qué es lo mejor y cuáles son los mejores pasos a dar. Asumiría que todos los escenarios están encima de la mesa y que todo el mundo es responsable como para tomar una decisión u otra y llevarla hasta las consecuencias que sean necesarias. Respecto al caso de Pablo Soto, de su compañero, del otro concejal, ¿qué opinión tiene? Porque ayer Manuela Carmena hizo una diferenciación en el programa cuando fue preguntada por... Sí, yo creo que hay una diferencia clara entre lo que hace Pablo y lo que hago yo. Pablo hace digamos que expresa una salida de rabia en un momento concreto pues en este caso de su vida y de la vida política de este país, que apunta hacia las personas responsables, digamos, de unas determinadas políticas o de la crisis. Y lo que yo hago, por más que lo haga desde el humor, etcétera, hace referencia a personas que están en posición de debilidad, que están en posición de víctimas, y yo creo que esa es una diferencia crucial y que marca también una diferencia del modelo de empatía que Manuela expresa en la entrevista. Yo entiendo perfectamente que haga esa división. Pues Guillermo Zapata, le agradezco mucho que haya atendido esta llamada. Muy buenos días. Muy buenos días. Radiocable.com. No se puede engañar a una persona educada. Y por ello la educación se identifica con la libertad, la democracia y el progreso, y también con la capacidad crítica, de reconocer los valores, los nuestros y los de los demás, que nunca serán los de menos. Take a walk with me to where you wanna be. Take a walk in the park. Cambia algo el relato que os han contado, ¿no? Cuando uno escucha directamente al protagonista. Por eso van a tratar de que no lo escuchéis mucho. Ahora bien, ¿le excusa eso? No. Pero no os engañéis. No os engañéis. Porque lo decía al principio. No les preocupa el racismo, ni el mal gusto, ni el humor negro. Les preocupa Podemos. Y han encontrado un ariete perfecto para atacar a Podemos. Y en segundo lugar, no me pidáis tampoco que acepte que se puede hacer risa con el dolor de los demás, porque no. Porque en esto hay límites. Claro que los hay. Lo sabéis, lo sabemos todos, y eso es precisamente lo que nos hace diferentes. Precisamente. Y por eso decía antes, bienvenidos al dilema. Ahora hablamos de Guillermo Zapata. Pero dejadme que primero hablemos de quienes han encabezado los ataques. Pero que no se preocupen, que ahora vamos a hablar de Zapata. Mucha calma, que lo haremos. La primera de ellas es Esperanza Aguirre. Y no solamente, porque la lista de nombres que han encabezado los ataques es muy ilustrativa. Muy ilustrativa. Ahora resulta que se convierten en adalides del buen gusto los que más atacan, los que menosprecian, los que desprecian a las víctimas del franquismo, de los desahucios, los que gritan que se jodan a los parados. Todos estos están muy ofendidos, se presentan muy afectados en los medios de comunicación. Por eso decía, esto no es un debate sobre el humor negro o sobre Charlie Hebdo, es un debate sobre Podemos, en primer lugar. Y en segundo lugar, hay que abrir una profunda reflexión sobre el mundo vertiginoso y expuesto en el que estamos viviendo. Y vayan tomando nota, porque lo que ha ocurrido no es más que la antesala de lo que va a ocurrir en esta sociedad, porque de seres individuales, de comunidades de confianza cerradas en las que vivíamos antes, que uno conocía, tenía una agenda de teléfonos en la que le cabían los números de la familia y 4 amigos, hemos pasado ahora a ser todos ciudadanos públicos. Ciudadanos públicos. Y esto requiere de una nueva cultura, de una nueva responsabilidad. Y en tercer lugar, no se equivoquen, atacan porque hay donde hacerlo.
Y yo, que no me voy a sumar al linchamiento, pero tampoco esperéis de mí una posición tolerante con la ausencia de respeto y no me pidáis que acepte que se puede hacer risa con el dolor de los demás, porque no, porque en esto hay límites. Y sí los hay, y lo sabéis, y lo sabemos todos. Y a este país, y lo sabéis muy bien, le sobran faltas de respeto. A este país le sobran los excesos, le sobran las ganas de meter el dedo en el ojo a los demás. Y probablemente, si reflexionásemos sobre eso, nos iría mucho mejor. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia. No estás solo. What you don't know, what you have. You came so far, yeah. What you came here for. Take a walk with me to where you wanna be. Mark the devil by a stone and the rock we sure. Dice Guillem Salazar, dice, hombre, tampoco seamos hipócritas, estos chistes están extendidos socialmente, igual eso es lo relevante. Puede que sea lo relevante, Guillem, quizá eso es lo preocupante también, ¿no? Hemos aceptado con una pasmosa naturalidad las burlas. Yo no las he aceptado nunca, no las aceptaba en el colegio. Cuando era gracioso reírse de uno de la clase, era muy gracioso para el resto. No las he aceptado nunca cuando las risas eran sobre las mujeres, ni cuando las risas eran sobre los negros, ni cuando las risas eran sobre los de las cunetas. Nunca. Por lo tanto, entiendo que debemos aplicar el mismo criterio, el mismo, porque los otros no lo aplican, ¿eh? Estoy completamente de acuerdo con lo que está diciendo Monse Merino. Dice, los comentarios de mal gusto abundan y no se atacan con tanta virulencia. Sin duda que hay un ataque extremadamente bruto y que tiene que ver con la situación política. No nos engañemos y a nadie se le escapa, ¿no? PSV también tiene mucha razón. Tened en cuenta que además de hurgar, van a inventar. Y Rainer Bandler, nuestro corresponsal alemán, dice, a Manuela ni los 100 días, ni uno siquiera. Porque los ataques, veamos, es que se sospechaba de un tamallazo. Quiero decir que a su lado esto corto se ha quedado, ¿no? Así que no es extraño que hayan rebuscado en las cuentas hasta retrotraerse al año 2011 para encontrar algo con lo que atacar a Manuela Carmena. Pero eso no significa que se deba abrir una reflexión. Y ojo, es la misma reflexión que hice aquí cuando sucedió lo de Charlie Hebdo. Con todo el respeto a la libertad de prensa, con todo el respeto a la libertad de opinión, con todo el respeto a la libertad de expresión, pero ojo, es muy mala política meterle el dedo en el ojo a los demás. Pero no porque tenga consecuencias, que eso es lo más irrelevante, porque no tiene ningún objeto civil ni social andar produciendo sufrimiento a los demás, aunque uno lo haga desde la irresponsabilidad, desde la diversión o desde el contexto que sea, ¿no? Pero bueno, en todo caso, como digo, es evidente que todo el mundo tiene una postura en esto y hay mucha gente que efectivamente, como dice Nacho Hernández, dice ojo con desviar el foco de atención, porque el foco de atención está colocado sobre los mensajes y el foco de atención es el que es y no tiene sentido, en fin, es lo que es, la polémica es la que es y no tiene ningún sentido observarla desde otro punto de vista. Bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar, hay que ordenar muchas cosas. Por desgracia no podemos dedicarle todo el resto del programa a este asunto únicamente, porque además este fin de semana hemos tenido todo un tsunami de proclamaciones en los ayuntamientos, se han constituido un montón de ayuntamientos con un montón de novedades y tenemos que ordenar toda esa información y colocarla sobre la mesa. Esto no es lo único que ha sucedido y de hecho es llamativo que ocupe exclusivamente la portada el asunto de un concejal en Madrid. Por eso digo, tendrá la consecuencia que tenga, la repercusión que tenga, veremos a ver qué es lo que sucede en esa reunión con Manuela Carmena, pero en todo caso no deja de ser un concejal de un ayuntamiento. Pero es que se han constituido ayuntamientos en toda España, es decir, la información es mucho más abundante, salvo que la queramos coger de forma interesada. También juró Susana Díaz, juramento después de 80 días, ya sabéis,
finalmente es la presidenta de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y así fue su juramento. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidenta de la Junta de Andalucía con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución. Lo que más me interesó de este juramento es que Susana Díaz hizo un discurso posteriormente sobre lo que le pide la gente, lo que le está pidiendo, cómo se le acerca por la calle y cuáles son las demandas de los ciudadanos. La gente nos pide cercanía, nos pide sensibilidad, nos pide honestidad, nos pide rigor y nos pide mucha transparencia. Y así voy a gobernar. Así voy a gobernar, dijo. Por allí se acercaron el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, también Pedro Sánchez, y José Luis Rodríguez Zapatero hizo una afirmación que me parece muy interesante porque dijo, un poco de paciencia ahora, porque se le va a exigir mucho a los ayuntamientos y de entrada a lo que tenemos que acostumbrarnos es a una nueva forma de gobernar en minorías, que va a requerir enorme talante, enormes pactos y enorme diálogo. Presión de la voluntad popular, de la democracia, de la necesidad de hacer mayorías, y ahora corresponde una etapa en la que vamos a tener que aprender la gestión, y seguro que las fuerzas políticas lo van a hacer razonablemente. Habrá que tener algo de tiempo, dar tiempo para este nuevo forma que va a estar presente en muchos gobiernos e instituciones, pues dé todos sus frutos. Y también sabéis que, fue proclamado como alcalde José María González, el alcalde de Cádiz, y también habló Teófila, muy enfadada. La primera medida que vamos a llevar adelante es la reducción de los salarios de los concejales, empezando por este alcalde. Aquí caben todas aquellas propuestas que otros partidos crean que son buenas para Cádiz, y lo que no caben es el sectarismo y el rencor. También fue proclamada Ada Colau. ¿Os podéis imaginar? Proclama la regidora senyora Ada Colau com a alcaldessa electa de Barcelona. Ada Colau. También Manuela Carmena. Yo creo que estos ágoras, estos consistorios, tienen demasiados discursos y muy pocas palabras, muy pocas conversaciones. Aquí nos sobran los discursos. Yo no quiero ver maquinitas jugando ni teléfonos mirando mientras unos y otras hablan. A la antigua alcaldesa saliente, a la señora Ana Botella, que nos atendió a mí muy personalmente y a personas de mi candidatura dándonos información para preparar el programa, su actitud me pareció estimable y le doy las gracias, y además le dije entonces y le digo ahora, sé que ha habido cosas que ella ha hecho en el ayuntamiento que están muy bien y que nosotros vamos a disfrutar. Así que especialmente gracias. Y entonces aquí empezó la fiesta, ¿no? Cuando el Partido Popular empezó a observar cómo los ayuntamientos comenzaban a configurarse y ellos estaban solos y aislados. Y estaban solos y aislados, ojo, por su propia responsabilidad, porque en un gesto de reproche el pasado viernes hicieron público un comunicado sorprendente de una virulencia con un ataque brutal al Partido Socialista por su apoyo a Podemos. Un comunicado que nos proporciona muchas claves sobre cómo va a ser la oposición del PP de aquí a las elecciones generales. Es evidente que la decisión del Partido Popular a partir de ahora pasa por centrar sus ataques en el Partido Socialista para dejar muy claro, manifestar que se han escorado hacia la extrema izquierda, que se están situando en ese espacio, que no son alternativa de gobierno y que la única alternativa de gobierno es el Partido Popular. No tenía, lógicamente, un sentido de pataleta exclusivamente solo por el hecho de la pataleta, sino para mostrar cuál va a ser el camino a partir de este momento. Y después, a lo largo del fin de semana, pues se han producido varios pronunciamientos en esa misma dirección. Siendo el Partido Popular el partido mayoritariamente apoyado por los ciudadanos en las urnas, el Partido Socialista ha buscado todo tipo de fórmulas para intentar impedir que el Partido Popular gobierne en la mayoría de los sitios donde tenía mayoría minoritaria. Hemos hablado con todos los que estaban dispuestos a hablar con nosotros. No hemos podido hablar con el Partido Socialista.
Y escuchar a Arenas también nos proporciona alguna que otra clave, porque no penséis que si no han formado gobiernos es porque ellos creen que deben gobernar, aquellos que han recibido más votos. No han formado gobiernos porque no han podido, porque como muy bien ha dicho Javier Arenas, han intentado hablar con todo el mundo. Lo que pasa es que no han querido hablar con ellos. Y esa es la primera reflexión que yo le planteo al Partido Popular. ¿No debería hacerles pensar que quizá, si se sienten aislados, es por algo que hayan hecho? ¿No será quizá que si el resto ha decidido no aproximarse a ustedes, incluido el Partido Socialista, que ojo, hubo titubeos, hubo titubeos, pero no se dan cuenta de que si está sucediendo esto, en algo tiene que ver su responsabilidad, en algo tiene que ver su responsabilidad? Y en uno de estos ayuntamientos, en el Ayuntamiento de Oviedo, se produjo una situación inesperada. No era lo que se preveía, no contaban con el apoyo, no habían llegado a un acuerdo, Podemos, Izquierda Unida y el Partido Socialista, y por lo tanto se esperaba que la victoria fuese para el Partido Popular. Pero en un giro de guión... Tenido la mayoría absoluta el candidato don Wenceslao López Martínez. Como pueden suponer, es un día hoy no solo muy especial, sino también hasta hace un momento inesperado. ¿Sí? Sí, Wenceslao. Sí. Buenos días, soy Fernando Berlín. ¿Qué tal? Radiocable.com. De todos los ayuntamientos que se formaron este fin de semana, el más sorpresivo fue el de Oviedo, porque un acuerdo de última hora con Somos Izquierda Unida convirtió en alcalde a Wenceslao López, del Partido Socialista. Wenceslao López, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, fue toda una sorpresa, porque en las conversaciones no se contemplaba esa posibilidad, ¿no? ¿Cómo consiguieron llegar a un acuerdo? ¿Por qué? Bueno, llevábamos ya realmente 2 semanas tratando de conformar un programa de mayoría de progreso para Oviedo, las 3 fuerzas políticas, Somos y nosotros, y por lo tanto llevamos un trabajo importante avanzado. Y habíamos conseguido ya el viernes ultimar ese programa en común, y bueno, en diferentes, digamos, reuniones que hemos tenido ya, incluso planteamos no solamente la posibilidad de que la cabeza de lista de Somos, que es Ana Taboada, e incluso yo pudiéramos encabezar la lista, pero bueno, en el caso de que fuese yo el candidato no había, digamos, unanimidad hasta ese momento, ¿no? Sin embargo, cuando se produjo la votación, ¿en qué momento tuvo usted conocimiento? Porque creo que fue pocos minutos antes, ¿no? Sí, bueno, fue el mismo día al mediodía, incluso mantuvimos una reunión los 3 grupos políticos para plantear ese escenario posible, ¿no? El cual yo fuese candidato y me apoyase en tanto IU como Somos. Pero ahí, bueno, IU no ponía inconvenientes, Somos sí ponía algo inconveniente. Dado que, bueno, que no era posible que nosotros apoyásemos a la candidatura de Somos, porque teníamos el mandato por parte del partido de que yo me presentase como candidato, y por tanto eso hacía inviable el que hubiese un gobierno de mayoría de izquierdas en Oviedo, porque evidentemente sería la lista más votada del Partido Popular, ¿no? Y bueno, en última instancia Somos accedió a apoyar mi candidatura. Y eso ocurrió exactamente, bueno, pues un minuto antes de comenzar el pleno, a las 16, vamos, a las 18:59. Faltaba un minuto para las 7 de la tarde, más o menos. Hubo mucho desconcierto durante la votación, porque fue como una cosa precipitada que irrumpió. Tuvo palabras de agradecimiento en su discurso posteriormente para las formaciones que le apoyaron a última hora, y creo que está contemplando la posibilidad de ofrecer una representación proporcional a Somos Izquierda Unida, ¿no? ¿En qué consistiría esto? Bueno, en Oviedo hay una mayoría, como se sabe, de izquierdas, donde conseguimos 14 concejales, 6 Somos, 5 nosotros, el PSOE, y 3 Izquierda Unida, y lo que contemplo simplemente es que, bueno, esa representación que nos han dado los ciudadanos con sus votos democrática totalmente, pues que se traslade a los diferentes órganos de gobierno. Es simplemente eso, es aplicar la democracia al gobierno del Ayuntamiento de Oviedo. Y creo que en este caso procede, ¿no? Porque al conformar los 3 fuerzas políticas, pues deberemos
tratar de ser muy abiertos, muy plurales y, en consecuencia, bueno, que estemos representados todos en ese gobierno de mayoría de progreso, ¿no? ¿Qué les diría a quienes defienden que el PSOE se ha radicalizado dejándose apoyar por Podemos o apoyándolo en según qué lugares? No, mira, eso, vamos, no tiene ninguna certeza en absoluto. Vamos, además, en el caso de Oviedo hay la demostración palparia, ¿no? Es decir, evidente, nuestro programa municipal, cuando lo hemos puesto encima de la mesa para tratar de conseguir un programa común con IU y con Somos, ya el primer día Somos en Oviedo asumió más del 90% de nuestro programa, ¿no? Digamos que lo hizo suyo, por tanto, es decir, no hay ningún planteamiento de radicalización, ni mucho menos, al menos, vamos, lo que es mi experiencia en Oviedo. Me sorprendió en el discurso porque dijo una frase, dijo: estoy dispuesto a romper con mi partido si hiciera falta para cumplir con mis principios democráticos. ¿Cree que el partido no va a aceptar de buen grado este acuerdo o por qué lo planteó en estos términos? No, bueno, es simplemente es algo también muy básico, es decir, yo antes que socialista soy un demócrata y por tanto, vamos, lo que digo es que mis principios democráticos los pongo por delante, ¿no?, de otras cuestiones que pueden ser partidarias, ¿no? Y en este caso, de mi partido, es decir, que yo creo que hay unas barreras, unas líneas rojas que yo, desde mi punto de vista ético-político, pues no estoy dispuesto nunca a pasar, ¿no? Y una es, el que yo soy muy respetuoso con las decisiones democráticas de la ciudadanía. Dijo también en su discurso que trabajará por construir Oviedo con las personas, para las personas. ¿Esto qué significa? ¿De qué forma lo va a hacer? ¿Cuál es la primera manera de hacer que la gente pueda participar? ¿Cómo es el...? Sí, bueno, yo soy una persona que le encanta la política municipal y considero que a nivel municipal, por ser la más cercana, es donde debemos de no quedarnos en el discurso, ¿no?, de que queremos que la ciudadanía participe, sino hacer eso realidad, ¿no?, y poner en marcha mecanismos y plataformas e instrumentos que hagan posible que la ciudadanía haga su ciudad, no haga su municipio. Es decir, que trasladarles parte del poder que nos dan con su voto para darles esa responsabilidad. Y eso hay instrumentos a través de consejos de distrito, de consejos sectoriales, a través de diferentes mecanismos donde es muy posible conseguir que los ciudadanos de cada barrio, de cada pueblo, decidan qué prioridades son las necesarias que deben afrontarse en su barrio, en su pueblo, para que con los impuestos que pagan al ayuntamiento, pues revertirlos en lo que realmente ellos demandan, ¿no?, que es lo importante. Además, usted tiene una larga experiencia en la administración, la conoce en profundidad desde dentro. Dijo también que hay que fiscalizar hasta el último euro. ¿Van a revisar lo que ha estado haciendo el ayuntamiento todos estos años? Porque creo que ha habido una conexión con las empresas. ¿Todo esto lo van a revisar? Sí, vamos a ver. También es un principio, digamos, fundamental, ¿no? Yo creo que el dinero público, desde mi concepción, hay que asegurar, garantizar que se usa en fines que reviertan totalmente a la ciudadanía, que ese dinero que, aparte de que no se filtre en destinos de corruptelas, que además se use de forma eficaz, ¿no?, que son dos principios fundamentales. Lo que ocurre en este Ayuntamiento de Oviedo es que gran parte de los impuestos que pagamos se dedican a pagar a empresas privadas que realizan los servicios municipales. Es decir, fíjese que en Oviedo solamente la policía local y los bomberos es municipal. Todo lo demás lo llevan empresas privadas. Por lo tanto, es un ayuntamiento que se ha vendido a los negocios privados, totalmente entregado, ¿no? Y eso hay que darle la vuelta, hay que revertirlo, porque lo que no se puede permitir es que una parte de nuestros impuestos no revierta a la ciudadanía y se quede en operaciones totalmente especulativas, ¿no? Y terminó diciendo que la utopía es posible cuando se lucha por ello. Ahora le queda un enorme trabajo por delante, ¿no? ¿Su primera iniciativa cuál va a ser? Vamos, en Oviedo hay tareas muy importantes. Hay que empezar desde reconstruir el propio ayuntamiento, que está vacío de contenido. Lo han ido vaciando y lo han ido entregando a empresas privadas para hacer negocios privados, hasta el Oviedo como municipio, es decir, la parte externa del ayuntamiento, los barrios, sobre todo los de Oviedo, de que están totalmente abandonados, es decir, no se han hecho labores de rejuvenecimiento de los barrios para mejorar la calidad de vida. Pero aparte de eso, además, en Oviedo también hay un problema general que hay en toda España, que es el problema del paro, ¿no?, y consecuencia de la crisis social. Por lo tanto, tenemos que dedicar los recursos municipales en este momento de forma prioritaria a conseguir que no haya ninguna familia que pase necesidades vitales. Eso es muy importante, ¿no? Y además dedicar también ese dinero municipal a poner en marcha obras que sean intensivas en la generación de empleo, para al mismo tiempo atacar ese otro problema gravísimo que está destruyendo a nuestra juventud y a muchas familias, ¿no? Pues Venceslao López, muchísima suerte en la tarea que tiene por delante. Le agradezco muchísimo que haya atendido esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte.
Buenos días, gracias a vosotros. Radiocable.com. We had a mistake. You were a little late. In fact, it didn't even show. And I was an idiot. Bueno, vamos a ver qué es lo que traen las portadas de los diarios, de los periódicos impresos. Dice el periódico El País, os podéis imaginar, la imagen de Guillermo Zapata está en casi todas las portadas. Es la fotografía elegida por el periódico El País. Toda la oposición reclama la destitución del concejal de Cultura de Madrid por sus tuits injuriosos, dice el periódico El País. El concejal madrileño de Cultura, ayer en el centro de Madrid, el nuevo concejal de Cultura, dijo que no dimitirá, como le pide toda la oposición, después de pedir disculpas por unos polémicos mensajes. Bueno, no es exactamente lo que ha dicho. Lo que ha dicho es que tiene que esperar a hablar con Manuela Carmena para ver qué es lo que van a hacer. Guindos pierde opciones de ser presidente del Eurogrupo, dice el periódico El País. Sabéis que era uno de los asuntos sobre los que más se ha especulado, la posibilidad de que Luis de Guindos se marchase para presidir el Eurogrupo. Pues parece que Italia y Francia apoyan a Dijsselbloem, el candidato de Holanda, que se presenta a la reelección y se perfila ya como favorito. Empresarios de Cataluña piden a Rajoy el adelanto de las elecciones. Lo consideran el mejor modo de frustrar el plan soberanista de Artur Mas. ¿Os acordáis que cuando estuvo aquí Iñaki Gabilondo, cuando estuvo presentando este programa, nos dijo que, decía yo, desde luego, observando el calendario, si fuera Mariano Rajoy, lo adelantaba. Rajoy lo negó hace 15 días, dijo que no iba a adelantar las elecciones, que se mantenía en la propuesta original, pero no descartemos que las hagan coincidir con las elecciones en Cataluña, porque de otra manera habrá que ver cuál es el ascenso de Ciudadanos, que puede poner en riesgo las generales después para Mariano Rajoy si se convierten en un trampolín, o observamos que es la antesala de los resultados, ¿no? El periódico ABC, fotografía a toda página de Guillermo Zapata. Toda la oposición del Ayuntamiento de Madrid exige el cese de Zapata. Menos de un día después de su nombramiento, Partido Popular, PSOE y Ciudadanos demandan la salida inmediata del nuevo concejal de Cultura por sus comentarios racistas y macabros. La comunidad judía no descarta emprender acciones legales, dice el periódico ABC. También el periódico El Mundo. Carmena, no descarto destituir a Zapata por sus tuits ofensivos. El concejal madrileño de Cultura reconoce que la alcaldesa le echaría si pensara que es antisemita. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, admitió ayer, lo hizo en el programa de Ana Pastor, dice en una entrevista con La Sexta, la crisis se produce solo 24 horas después de tomar posesión. Y en el periódico El Rey recupera el apoyo de los españoles a la monarquía. En la portada del diario El Mundo, un sondeo de El Mundo Sigma 2, crece el respaldo a la institución en el primer año de reinado, tras llegar a suspender en vísperas de la abdicación de don Juan Carlos. El 61,5% cree ahora que es la mejor forma de Estado, dice el periódico El Mundo en su portada. Y una entrevista con Albert Rivera. Ciudadanos será el gran hermano que vigilará a los gobiernos para que cumplan. La fotografía de portada del periódico El Mundo dice: avalancha en la frontera turca de civiles sirios que huyen de Elís. Hay cientos de civiles sirios que están huyendo. Y en la portada del periódico La Razón, presión para que Carmena cese al edil que insultó a las víctimas y a los judíos. La alcaldesa asegura que hablará hoy con su concejal de Cultura mientras el Partido Popular, PSOE y Ciudadanos piden su expulsión. También tregua de los dos, PSOE en la investidura de Díaz, ausencia de Chávez y Griñán, y una fotografía de Pedro Sánchez, ausencia de Chávez y Griñán, y una fotografía de Pedro Sánchez besando a Susana Díaz el día de su proclamación, el día en el que, de su investidura. Portadas de los periódicos. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, observo en los comentarios en Twitter y en Spreaker que hay más incertidumbres que certidumbres, que hay más dudas que certezas sobre
lo ocurrido en el Ayuntamiento de Madrid con Guillermo Zapata. Hay quien se inclina por dejarlo correr, no darle estas alas a la derecha, al Partido Popular, porque van a empezar por aquí, pero van a continuar. En todo caso, y la verdad es que no sé qué haría si fuera Manuela Carmena. No tengo ni idea. Siempre es muy fácil opinar, siempre es mucho más difícil tomar decisiones. Esto ocurre en todos los partidos políticos. Y siempre estamos desde este espacio dando lo que yo haría. Bueno, lo que yo haría, vaya usted a saber qué efecto tendría. Lo que me niego a creer, y mucho menos después de haber escuchado a Guillermo Zapata, es de que estamos ante un fascista escondido en la concejalía. Me parece una estupidez de planteamiento. La forma en la que se presentaron los mensajes completamente carentes de contexto, unos mensajes que respondían a una situación y a un debate muy concreto, que se aislaron, que fueron sacados en televisión, así, flup. Eso me parece infame. Dicho lo cual, no creo que una persona que haya planteado en esos términos y con esa ironía un debate de esa naturaleza, no creo que deba ser concejal de Cultura. No lo creo. Creo con todo el respeto. Ahora bien, si lo echas, porque lo echas. Y si lo dejas, porque lo dejas. Lo que sí que pienso, independientemente de todo, y es a lo que me refería al principio del programa, es que creo que debemos abrir una reflexión sobre la manera en la que metemos el dedo en el ojo en este país, en la que nos lo metemos unos a otros. Porque esto terminará planteando un problema de convivencia. Y creo que en esto hay que ser bastante radical. En fin, escuchas La Cafetera. El debate está servido. Se está debatiendo, hay conversaciones cruzadas muy interesantes sobre las repercusiones. El padre de Marta del Castillo parece que ha hablado, por cierto. Ha explicado que efectivamente le ha llamado Guillermo Zapata. Así que, si estás escuchando esto, no estás solo. Disappointment that go hand in hand, and hand in hand. Claro, luego también me están enviando muchos mensajes desde ayer con otros políticos que en Twitter también se han hinchado a decir barbaridades. Ahora me escribe María Valderrama, dice, bueno, es que hay algunos, dice, si puedes ir, cuánta hipocresía, ¿no? Puedes ir sitio por sitio y elegirlos, y es verdad. Y probablemente aquí hay un debate absolutamente incoherente, porque es que no hay más que ver quiénes han encabezado la manifestación en las últimas 24 horas, ¿no? A decir, ya me vas a hablar tú de respeto, claro, es que me parece ya, vamos, llegados a este punto. Ahora, dicho lo cual, tenemos un problema, y eso parece bastante evidente, ¿no? Bueno, nos vamos a marchar. En todo caso, aquí está la información, aquí están las palabras de Guillermo Zapata, y que pues, ya sacar vosotros vuestras propias conclusiones. Nos vamos. Mañana más. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Si estás escuchando esto, eres la resistencia. No estás sola. Sal allí y cuéntales a los demás dónde nos juntamos. Adiós. Hola, soy Fanny Suárez y somos la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy el Provis y yo también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Jorge Coiné y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Mamen Pae y también soy Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Rafael Domingo y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Sergio Vinuesa y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Luiso y yo también soy parte de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Omar Big Little y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Marta y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Terenia y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Steve McCroskey y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Juliana Peña y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Julio Bat y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Juanjo de la Cruz y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Gesman 3 y también soy de la Resistencia de la Cafetera. Hola, soy Richard Aguilar y yo también soy la Resistencia de la Cafetera. Egunon, soy JJ Flash y yo también soy la Resistencia de la Cafetera.
cafetera. Hola, soy Monse Gómez y yo también soy resistencia de la cafetera. Hola, soy Alba y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy el cordobés sin acento y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy el Isra 232 y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Anela y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy David Quirós y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Ataman Vega y yo también formo parte de la resistencia de la cafetera. Hola, soy Javicho Tweet y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Frank74 y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Jesús López, también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Javier Ledo y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Pablo Starter y soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Miguel Santiago y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Mac Manchis y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Rafa Rodríguez y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Javier Sarabia y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Surco Alquebla y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Sandra Pampín y yo también soy resistencia de la cafetera. Hola, somos GS Grima y Ana y nosotros también somos la resistencia de la cafetera. Hola, soy ¿Qué me estás contando? Y también soy resistencia de la cafetera. Hola, soy Checo3X y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Ignatius46 y yo también formo parte de la resistencia de la cafetera. Hola, soy El Pingué y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Macaricer y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Otto Smilinski y yo también soy resistencia de la cafetera. Hola, soy Frank Lucer y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Sergio Andrés y yo también soy la resistencia de la cafetera. Hola, soy Carlos Mínguez y yo también soy resistencia de la cafetera. Hola, soy Casio y yo también soy resistencia de la cafetera. Hola, soy Álvaro Blink y yo también soy la resistencia de la cafetera. Soy Virginia Berlín y yo también formo parte de la resistencia de la cafetera. Hola, soy Perfect y soy también la resistencia. Resistencia. A ver cómo ha quedado.